Hola amigos de Diseña tu Mundo, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pasa que recientemente les compartí un video donde les explicaba algo sobre la diferencia de talles cuando la persona es una talla grande o tiene pancita. Si no vieron ese video, vayan y véanlo, está en el canal, les voy a dejar el link aquí. Ese video va a ser un complemento para el video del día de hoy. Hoy vamos a estar haciendo el trazo de un corte de oro, un corte princesa para personas que tengan un busto grande a petición de una suscriptora. Bueno, mi maniquí tiene un busto más bien pequeño, un busto regular para su talla, es un talla 6. Entonces estoy utilizando un brasier de mi hija que tiene más busto. Y lo rellené inclusive un poquito. No va muy bien, pero está bien para el ejemplo que les quiero mostrar el día de hoy. Bueno, a ver, ¿cómo ustedes toman la medida de talle de espalda? Para empezar, yo la tomo por el centro, ¿ok? Me lo organizo bien este brasier que lo puse ahí a la carrera. De esta forma lo tomo yo, ¿ok? Otras personas lo toman desde la parte de la clavícula, de esta forma, ¿ok? Obviamente allí vamos a tener una diferencia de unos 2-3 centímetros dependiendo de la anatomía de la persona. Perdón, me bloqueo cada ratito, no sé qué me pasa hoy, me falta tomarme mi cafecito de la mañana. Ahora, el talle delantero, normalmente lo tomamos de esta forma, ¿verdad? Desde la clavícula, aquí en la base del cuello, pasamos por la parte más alta del busto hasta la cintura, ¿ok? Esta es la forma regular de nosotros tomar nuestra medida de talle delantero, ¿ok? Y de esta misma forma tomamos la altura de busto y de ahí el talle delantero. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando las personas tienen un busto muy grande y queremos hacer un costadillo o un corte Dior o un corte princesa, francés, el que ustedes quieran hacer, y la persona tiene el busto muy grande, no podemos tomar esta medida así. Necesitamos tomarla de esta forma. A ver, si la tomo de la forma regular, me daría aquí 48 centímetros. Si la tomo de esta manera, ¿ves? La tomo desde aquí, pero rodeo el busto. Voy a colocarlo de lado, a ver si logran ver. Rodeo el busto hasta la cintura. Tengo 51 centímetros. ¿Ven la diferencia? ¿Qué pasa? Vamos a tomar esta medida de esa forma para nosotros hacer el costadillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos, para que esta parte de aquí nos coja una buena forma, necesitamos tener en consideración, esta curva de aquí, esta hendidura de aquí del busto. Entonces ustedes cuando tengan un busto muy grande es muy importante que ustedes tomen la medida de la forma que les indiqué. Ahora otra cosa muy importante es que ustedes tomen las medidas con el brasier que ustedes regularmente usan o con el brasier que vayan a usar con la prenda que se van a hacer. Y normalmente los bustos grandes pesan, y si pesan, la gravedad hace su trabajo, tiende a bajarlos un poco. Entonces acuérdense también de ajustar los tirantes, ¿ok? Que no les quede muy bajo el busto, sino que con los tirantes del brasier ustedes acomodan donde el busto quede en una posición natural y después sí van a tomar las medidas, ¿ok? Ahora recuerden, el corte princesa es el que va hasta la sisa y el corte francés es el que va hasta el hombro, ¿ok? Bueno,
Otra cosa es que, a ver, esta suscriptora también me dijo que la prenda tendía a jalar hacia atrás y yo creo, asumo que eso es porque seguramente ella no hizo este avance de hombro. No sé si ustedes puedan ver bien allí. Voy a acercar aquí. Ahí. Ahí. Esta es la línea de hombro, ¿ok? Aquí es por donde pasamos la costura. Ustedes ven que la espalda tiene mayor recorrido y la costura queda hacia un poquito más hacia el frente, ¿ok? Por eso es tan importante hacer el avance de hombro en nuestros patrones. Bueno, vamos a empezar. El video del día de hoy es a petición de una suscriptora que parece tener unos problemitas con el trazo del corte Dior o el corte princesa porque tiene una diferencia de talles muy grande o porque tiene un busto grande. Entonces voy a tomar mi patrón de espalda y lo voy a pasar aquí a este otro papel al que le he trazado una línea de esta forma, es cuadrada, que va a ser nuestro centro frente. Lo que vamos a hacer es que vamos a alinear bien el centro espalda con esta línea que hicimos y vamos a empezar a copiar este patrón empezando desde el escote, hombro, sisa hasta llegar aquí. Entonces vamos a hacer eso. Cuando lleguemos aquí nos vamos a detener. En el ejemplo que vamos a estar utilizando el día de hoy, vamos a suponer que la persona tiene una diferencia de talles de 8 centímetros. ¿Cómo saber si esa diferencia de talles que nos está dando es realmente la medida que corresponde de pinza para el tamaño de busto o el tamaño de la taza de busto de la persona? Bueno, vamos a necesitar tomar esta medida. Ese va a ser nuestro radio de busto. Nuestro radio de busto nos va a indicar la taza de busto. Por ejemplo, si la persona tiene de radio de busto 9 centímetros, 9.2, 9.5 centímetros, eso quiere decir que su taza de busto es de 90 y una taza de busto de 90 necesita una pinza de aproximadamente 5 centímetros, ¿ok? Algunas veces la persona sí tiene un busto bastante grande, entonces esa diferencia de talles sí corresponde al tamaño real de pinza que ese busto necesita. Pero, por ejemplo, si la persona tiene una diferencia de talles de 10 centímetros, pero la medida de pinza correspondiente a su taza de busto real es de 8 centímetros, vamos a trazar nuestro patrón con una pinza de 8 centímetros como si la fuéramos a coser, aunque no la vayamos a coser. Y esos 2 centímetros que nos quedan faltando para completar la medida de diferencia de talles, lo vamos a aplicar acá abajo, vamos a bajar esos 2 centímetros y eso nos va a permitir que la prenda nos cubra el estómago, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo allí. En este ejemplo vamos a suponer que la persona realmente tiene un busto grande y que la medida de pinza que le corresponde al tamaño real de su busto es de 8 centímetros. Entonces vamos a estar trabajando con una medida de pinza de 8 centímetros. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a medir esos 8 centímetros de pinza y allí hago una marca. Bueno, entonces volvemos aquí con el patrón de espalda y vamos a alinearlo de nuevo con la línea del centro frente, centro espalda con el centro frente, lo alineamos bien y vamos a hacer que esta punta de aquí de la sisa nos coincida con la marca que acabamos de hacer del espacio de pinza. Y ya ahora sí, acabamos de trazar el resto del patrón. Ahora otra cosa que vamos a hacer es el traslado de hombro. Esto es algo que yo siempre le hago a mis prendas. Ya les expliqué por qué cuando estábamos con el maniquí, les expliqué la razón por qué debemos de hacer este adelanto de hombro y esto en general se hace para que la prenda no nos jale hacia atrás. Entonces
Voy a bajar esta línea de hombro 2 centímetros. Algunas veces cuando la persona tiene mucha espalda o tiene como jorobita necesitamos darle un poquito más, pero regularmente con 2 centímetros es suficiente. Entonces bajamos esos 2 centímetros aquí y trazamos una línea de esta forma que va a ser nuestra nueva línea de hombro delantera. Esta partecita de aquí la vamos a preservar porque luego la vamos a pegar a el patrón de espalda, la vamos a unir al patrón de espalda. Ahora volvemos al patrón de espalda, lo tomamos y alineamos otra vez el centro espaldas con el centro frente, con esta línea de aquí, y alineamos la línea de hombro, ¿ok? Después de alinear esto bien aquí, vamos a marcar entonces aquí donde termina el escote y acá donde nos termina el hombro. Ustedes van a notar que algunas veces aquí en el hombro se nos sale como un poquitito, no importa, ustedes van a hacer una marca allí. Y volvemos a trazar nuestra sisa porque aquí se nos salió un poquitito, entonces necesitamos corregir. Ahora vamos a trazar nuestro escote. La medida de escote vertical, ustedes ya saben que es 2 centímetros más de lo que ustedes le hayan dado a la medida de escote horizontal. Entonces, si aquí le dieron 8 centímetros, aquí debe de ser esos mismos 8 centímetros más 2 centímetros. Y aquí podemos trazar nuestra curva de escote. Ustedes hagan esto con una regla, yo lo estoy haciendo así a pulso. Luego vamos a marcar la altura de busto, vamos a suponer que nos dio aquí. Y luego vamos a medir la mitad de la separación de busto. Vamos a suponer que nos dio aquí también por pura casualidad. Entonces aquí ya tendríamos ubicado nuestro punto epis o punto de altura máxima de busto. Ahora sí podemos trazar nuestra línea de busto. Y luego podemos trazar ya nuestra pinza de busto. Entonces, a ver, ustedes pueden trazar su pinza de busto derecha o la pueden inclinar un poquito hacia abajo. Yo la voy a inclinar un poco. Y voilà, ya aquí tenemos nuestra pinza de busto. Ahora, lo que les expliqué al principio, si de pronto ustedes tienen una diferencia de talles, por ejemplo, de 10 centímetros, pero la medida correspondiente a pinza según su tasa de busto es de 8 centímetros, entonces ustedes van a hacer esta pinza como quiera de 8 centímetros y esos 2 centímetros de diferencia de talles los vamos a aplicar aquí en el centro frente. Bajamos aquí esos 2 centímetros y luego volvemos a trazar nuestra línea de cintura de esta forma, ¿ok? Esto va a hacer que la prenda nos quede más larga al frente y que cubra nuestro estómago. Bueno, les repito esto para que les quede claro por si de pronto ese es su caso. Y vamos a trazar la pinza de entalle como lo hacemos regularmente. Otra cosa que necesitamos hacerle a nuestros patrones es una pinza de corrección a sisa o pinza auxiliar de sisa. Ya sea que la persona tenga un busto grande o un busto regular, igual necesitamos hacerle pinzas de corrección a sisa a nuestras prendas. Normalmente yo hago una pinza de 1 centímetro para una persona de un busto regular, pero para las personas de bustos muy grandes necesitamos hacerle 2 pinzas de 1 centímetro cada una, o una de 1,5 centímetros y la otra de 1 centímetro, dependiendo. Entonces vamos a hacer esa pinza correccional. Estoy pensando si hacerlas o no porque el patrón es muy pequeño y va a ser muy difícil manejar este espacio con esas 2 pinzas. Pero bueno, vamos a hacerlas. Para eso vamos a buscar la parte más curva de la sisa y hacemos una pinza aquí de 1 centímetro, medio y medio a cada lado. Y hacemos otra igual aquí más arribita, medio y medio a cada lado.
Recuerden, esto es solo para personas con un busto muy grande. Una persona con un busto regular con una sola pinza de 1 centímetro es suficiente. Bueno, ahora como ya tenemos la medida del radio de busto, vamos a dibujar nuestro radio de busto con esa medida. Entonces vamos a marcarla de esta forma hasta completar el círculo. Ya aquí tenemos nuestro radio de busto señalizado. En esta ocasión lo vamos a utilizar para hacer un asentamiento aquí en la pinza de entalle. Recuerden que esto es solo un patrón básico, no estamos trabajando en ningún diseño, solamente estamos trabajando en el corte, ¿ok? Entonces, la misma medida que le dimos aquí en la pinza de talle, se la vamos a dar aquí arriba, justo donde termina el radio de busto, 1,5 centímetros y 1,5 centímetros a cada lado, y luego unimos estos puntos. Ahora vamos a terminar de trazar esta parte de aquí de la pinza con una semicurva, porque nuestro busto es curvo en esa área, no es recto. Y si aquí les queda como unos ángulos, ustedes simplemente redondean un poquito allí. Bueno, estas líneas que acabo de trazar de color rojo va a ser por donde vamos a cortar y eliminar esta pinza de entalle. Pero necesitamos saber a dónde vamos a hacer ese corte de or, hasta dónde lo vamos a llevar. Yo no les voy a dar unas medidas específicas, no les voy a decir háganlo aquí a la mitad o en la tercera parte. Ustedes simplemente busquen un punto donde ustedes crean que estéticamente ese corte se va a ver bien. No lo vayan a hacer muy abajo porque entonces esa curva les va a quedar muy cerrada, y si lo hacen muy arriba les va a quedar muy recto. Tengan en cuenta también que ustedes van a tener que cerrar estas pinzas auxiliares que hicieron aquí en la sisa. Entonces yo lo voy a hacer más o menos aquí. Ustedes visualícenlo. Ahora vamos a trazarlo. A ver, voy a mover esto un poquitico aquí. Bueno, ahora sí voy a trazar este corte de or aquí hacia la sisa. Voy a darle una secuencia que me dé la forma curva anatómica del busto, ¿ok? Entonces, por donde ustedes ven estas líneas rojas es por donde vamos a cortar. Ahora necesitamos cerrar estas pinzas. Podemos hacerlo antes o después de separar el costadillo. Ustedes háganlo como quieran. Yo lo voy a hacer de la forma difícil, de la forma complicada. Voy a cerrar primero esta pinza auxiliar. Y luego cierro la otra. La razón por la que preferí hacerlo de esta forma es porque así para mí es más fácil el poder corregir esta curva aquí de la sisa. Entonces la corregimos. Y ahora sí voy a separar el costadillo para luego cerrar la pinza de busto. Había algo que necesitábamos hacer aquí primero en el hombro, pero ya empecé a cortar, así que voy a terminar de cortar y ya les explico qué. Bueno, ahora voy a cerrar mi pinza de busto.
Y termino de trazar el lateral que no lo habíamos cerrado. Y recortamos. Ojo con esto aquí. Esta parte de aquí no nos debe quedar con punta, así que necesitamos redondear un poquito si nos ha quedado punta allí. Bueno, ahora lo que les había dicho que necesitábamos hacer aquí en la parte del hombro y que se me olvidó, bueno, lo vamos a estar haciendo. Les pido disculpas, la cámara no estaba grabando y no sé exactamente en qué punto dejó de grabar, pero voy a repetirles lo que he hecho aquí. Bueno, recorté esta parte del hombro que está unida aquí en el patrón delantero. Estos son los 2 centímetros de avance de hombro que le dimos al patrón. Lo recorté y le hice una marca aquí para saber cuál lado es el que tiene que empatar con el otro patrón. Ahora, esta pieza va a ir unida al patrón de espalda de esta manera. Recuerda que ya se los había dicho. Y ya estos 2 centímetros ahora hacen parte del patrón de espalda, que luego uniremos al delantero. De esta forma, más o menos hombro con hombro. Eso es todo. No sé si alcancé a grabarlo antes de que la cámara parara. Entonces, a ver, aprovechemos que estamos aquí y voy a pegar esta parte de una vez al patrón de espalda porque después se me pierde. Como es un pedazo pequeño, casi siempre se me pierde. Y ya aquí nos quedaría unido así. Honestamente no sé qué le pasa a mi cámara el día de hoy. Ya ha parado varias veces. Me disculpo de nuevo. ¿Qué nos queda por hacer aquí? Bueno, lo único que necesitamos hacer aquí ya es recortar esta parte de la pinza de entalle que nos quedaba faltando por recortar. Y de esta forma hemos terminado nuestro corte Dior o corte princesa. Ahora ustedes pueden caminar su patrón de esta forma y verificar que la medida de la curva empate con la curva del otro lado del patrón. Y si les queda faltando algún pedacito aquí, ustedes simplemente lo corrigen. Esto es más fácil corregirlo ahora en el papel que cuando cortamos la tela. Ok, hasta aquí con este video. Espero les haya gustado. Sobre todo espero les sea de ayuda. Si les gusta, no olviden regalarme un like, que con eso me ayuda muchísimo. Compartir si piensan que este video puede ayudar a más personas. Suscribirse si no lo han hecho. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.